principios básicos de los sistemas de información geográfica. Me corresponde presentarles al disertante de la tarde de hoy. Él es Jaime Cárez, es licenciado en Criminología y Ciencias Forenses por la Universidad Nacional de Río Negro, es especialista en análisis de investigación de homicidios, ha cursado estudios de posgrado en política criminal, métodos estadísticos, perfilación criminal y sistemas de información geográfica. También cursó durante el 2019 la maestría de Estadística Aplicada de la Universidad Nacional del Comahue. Ha sido docente de Estadística y Demografía. Se ha desempeñado como investigador en la Universidad Nacional de Río Negro y trabaja actualmente en el Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia de Neuquén, en las áreas de prevención y participación ciudadana y del Observatorio de Seguridad Humana. Sumado a lo anterior, es importante decirles que el disertante de esta tarde pertenece al Nodo Patagonia, desde el cual hemos preparado esta capacitación para complementar la que ya tuvimos a finales del año 2020, y que el disertante les va a comentar un poco la experiencia y el por qué se decidió desde el Nodo y específicamente a iniciativa del disertante de hoy, la propuesta para realizar esta capacitación, para compartirla con toda la red del proyecto y poder interactuar y seguir avanzando en la ampliación de los conocimientos que nos permiten sin duda poder prepararnos para el trabajo que como nodos y como representantes de provincia podemos llevar adelante. Te doy la palabra, Jaime, y te damos las gracias en nombre de toda la Red Federal de Investigación de Femicidios por esta tarde y por el tiempo que te has tomado para poder aportarnos tus conocimientos y debatir todo lo que es el proceso de georreferenciación y la utilidad de este sistema para cada uno de los procesos propios de la investigación que estamos llevando cada uno. Gracias. Bien, buenas tardes, muchas gracias Jason por la presentación. ¿Cómo les va? Bueno, soy Jaime y el motivo del diseño de esta presentación fue un diálogo que tuvimos con Jason luego de una capacitación que nos brindaron en diciembre, en el mes de diciembre, desde España, desde Valencia, España, donde, bueno, observamos, a mí en particular me resultó bastante interesante por el tema de los detalles técnicos que trató y las explicaciones que dio a muchas dudas que tenemos quienes solemos usar sistemas de información geográfica. El caso es que suelo advertir cuando participo de estos espacios que hay gran cantidad de personas que siempre están muy interesadas en entrar en este mundo de los sistemas de información geográfica, y por no contar con alguna base previa de conocimientos un poco más sólida sobre lo que son los formatos de uso, las técnicas iniciales que se emplean para trabajar en un SIG, suele resultar como un poco frustrante. A mí también me sucedió más en muchas ocasiones, y nos da la idea de como que los sistemas de información geográfica requieren gran cantidad de conocimientos sobre geografía, sobre informática, sobre lenguajes de programación, para poder emplear estos sistemas apropiadamente dentro de nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? Bueno, yo considero que esto no es así. Yo creo sí, bueno, hay un momento en el que se requiere de mayor cantidad de conocimientos previos, pero a mi entender existen como tres niveles dentro de lo que es el conocimiento sobre sistemas de información geográfica. El primero es este que nos permite conocer las reglas básicas de su funcionamiento, las posibles aplicaciones que tiene, pero sobre todo el aporte que nos puede dar en nuestro trabajo científico en general y particularmente en nuestros campos, que son los de las ciencias sociales. Esta etapa que podría llamarse de divulgación, actualmente puede llegar a ser inclusive de conocimiento obligado dentro del mundo científico en general, como tal vez hace una década fue aprender a usar un procesador de textos, o aprender a hacer una presentación de PowerPoint. Los sistemas de información geográfica están avanzando muy rápidamente y en muchos campos alrededor de todo el mundo. Entonces, conocer su funcionamiento implica estar al corriente del paradigma de la información, y no quedar por detrás de los avances tecnológicos en nuestras áreas de conocimiento.
A partir de ahí empiezan como los siguientes niveles que podrían inclusive ser hasta opcionales. El segundo puede ser el que nos permite entrar ya en aquellas técnicas necesarias para alimentar a un sistema de información geográfica de la información que necesitan para funcionar. Esto tampoco reviste grandes dificultades porque tiene ciertos requerimientos mínimos para poder preparar especialmente bases de datos, que son las bases con las que trabaja un sistema de información geográfica. Los problemas ahí que se presentan son los problemas comunes que tenemos creo que todas y todos hemos experimentado quienes trabajamos con datos, que es la falta de disponibilidad de información muchas veces, y también problemas de estandarización en la información cuando utilizamos fuentes secundarias. El tercer nivel, ahora sí, ya involucra al programa informático específico, que es el que trabajamos en un sistema de información geográfica. Quienes capacitan en SIG suelen tener el problema muy común de en primer lugar presentar como su chiche, que sería como el sistema informático en sí, y empezar a trabajar con la información que tienen de diversas fuentes, y omiten a veces estos pasos anteriores que son fundamentales para poder entrar dentro de lo que sería el uso apropiado de un sistema de información geográfica. Ahora si me permiten, voy a compartir una pantalla. Carolina me habilita el host. Si me dicen por favor si se ve bien. Sí, Jaime, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, esto estaba para la presentación. Entonces, lo primero que deberíamos tratar de fijar sería una definición precisa sobre lo que es un sistema de información geográfica, o con sus siglas en inglés, para ser SIG o GIS, que comúnmente se lo suele llamar también. El SIG no es un programa informático. El SIG en realidad es un sistema, y como sistema es un conjunto de equipamientos, de datos, de metodologías y especialmente personas que posibilitan la recolección, almacenamiento, procesamiento y análisis de la información. Lo que diferencia entonces a un SIG de otros sistemas informáticos es que los datos deben contar con una ubicación específica a través de un sistema de coordenadas. Y también, por supuesto, una pertinencia. Hay ciertos datos que no es para nada relevante trabajarlos con un sistema de información geográfica, por lo tanto el SIG puede ser un prisma para ver la realidad. Entonces un SIG, a partir de la información disponible, ¿qué hace? Lo que hace es crear un modelo de parte de la realidad. Su finalidad en realidad no es reunir información, tampoco analizar la información. Esa puede ser tal vez la finalidad del programa informático específico que trabajamos dentro del sistema de información geográfica. Un SIG en realidad como sistema tiene el fin de colaborar en la toma de decisiones. Cuando planificamos o cuando trabajamos en gestión, un sistema de información geográfica se convierte para nuestro trabajo en una herramienta útil. Considerando así los SIG como un sistema que no solo involucra el sistema informático en sí, tal vez quisiera pasar a lo que son estos elementos mencionados anteriormente como los elementos que constituyen un SIG. El primero es el equipamiento, evidentemente. Necesitamos equipamiento de hardware, equipos informáticos. Y respecto del hardware también, las posibilidades son muy amplias. O sea, como mínimo con una computadora o un notebook que tenga requerimientos básicos, podemos trabajar en un sistema de información geográfica. Y como máximo, habitualmente solemos ver esos complejísimos sistemas que usan en monitoreos de cámaras de seguridad, de tráfico aéreo, de tráfico terrestre, o de navegación satelital, que son unos monstruos de sistemas informáticos muy, muy difíciles de comprender, pero con una computadora para arrancar estamos muy bien dentro de un sistema geográfico. Y respecto del software, la complejidad también es equivalente al hardware que podemos utilizar. Como vemos, o sea, lo mínimo que necesitamos para poder trabajar con un sistema de información geográfica es un gestor de hojas de cálculo,
puede ser Excel, puede ser LibreOffice o cualquier programa similar, y un software SIG, propiamente dicho. Las posibilidades de KISS son muy amplias, también están en constante desarrollo, en constante avance. Actualmente los más conocidos son dentro de los que son de pago, el ArcGIS, que es uno de los sistemas más avanzados en el momento, y hay sistemas gratuitos muy buenos como el QGIS y el GBSIG, y el QGIS está dentro de una comunidad abierta de desarrollo que avanza a pasos realmente muy agigantados en todas las herramientas que pueden utilizarse. Y nuevamente, como máximo, o sea, la expectativa de máxima en el uso de SIG también es muy, pero realmente muy amplia. A la gestión de esta base de datos con una hoja de cálculo sencilla, como podemos ver si estamos trabajando en las expectativas de mínima, podemos añadirle herramientas de análisis estadístico, de inferencia, tal vez conocemos sistemas como Infostat o SPSS, que son comúnmente utilizados en ciencias sociales para analizar datos, pueden integrarse dentro de un sistema de información geográfica sin grandes dificultades. También podemos emplear rutinas o análisis que crean lenguajes de programación como R o Python, que eso sí ya requiere mucho conocimiento informático sobre programación. Y también podemos recurrir a servidores de información para ingresar al mundo de todos los formatos que ahora vamos a ver a continuación, que es muy importante conocerlos. ¿No hay más participantes? No. Lo segundo que vamos a considerar dentro de un sistema de información geográfica son precisamente los datos. Los datos, acá es donde en las capacitaciones por lo general se pierde el hilo. Cuando un capacitador o una capacitadora empieza a trabajar sobre SIG, posiblemente presupone que conocemos todas las extensiones de archivos que se utilizan, cómo se crean y cómo se cargan en el SIG, y habitualmente empiezan a trabajar con esos archivos ya dentro del sistema de información geográfica. Entonces, claro, al tratarse de un sistema que incorpora elementos de múltiples orígenes, la variedad de formatos que emplea es, por supuesto, muy alta. Muchos de estos formatos son conocidos, pero bueno, también una buena parte no. Entonces, quisiera detenerme en fijar estos formatos y ver de qué se tratan y para qué sirven. Entonces, habíamos dicho al principio que un elemento mínimo indispensable es una hoja de cálculo, un Excel, un LibreOffice. Entonces, en estos archivos es donde vamos a encontrar la información que vamos a analizar. Y se encuentra contenida dentro de lo que todos conocemos, un archivo de Excel, con una particularidad. La única diferencia que si contáramos con una base de datos, por ejemplo, yo acá en pantalla estoy compartiendo datos de encuestas que hemos hecho en la ciudad de Cipolletti, y la única particularidad que tiene, si lo queremos trabajar en un SIG, son dos columnas que nos proveen de la información geográfica. Es el eje X para la longitud y un eje Y para la latitud. En algunas ocasiones se añade un eje Z, si estamos trabajando con altitud también, lo que complejiza un poco también el trabajo. Entonces, cuando nos encontramos en una charla o en una clase sobre sistemas de información geográfica, nos van a mencionar extensiones como estas, XLS, DBF, CSV, ODS, XLSX, que no son otra cosa que los distintos formatos que se presentan cuando tenemos una base de datos en una hoja de cálculo, que son las que comúnmente utilizamos, que la única particularidad es que tiene el agregado de dos columnas con la ubicación geográfica. Otros formatos muy útiles que también suelen emplearse para cargar datos dentro de un sistema de información geográfica son una herramienta que también comúnmente utilizamos, que es el Google Earth. Por ejemplo, cuando dibujamos una serie de puntos, un camino, un polígono, esa información la podemos extraer de Google Earth, su formato de salida es KML o KMZ, y es posible migrar esta información hacia un sistema de información geográfica sin mayores inconvenientes. También los GPS, los dispositivos GPS proveen información georreferenciada, y su formato más común es GPX. Otro tipo de datos que utilizan los SIG son imágenes. Nuevamente, si hay algo que recordamos cuando estamos en una capacitación o vemos alguna charla sobre SIG, es que siempre vemos mapas. Estos mapas son imágenes, como cualquier otra imagen digital que conocemos, y están formadas por píxeles coloreados,
y tiene las mismas características que una foto que sacamos con nuestro teléfono. Por supuesto, con algunas particularidades. Esas particularidades, al igual que los datos, como veíamos antes, es necesario que tengan incorporada información sobre la ubicación de esa imagen que estamos utilizando, en cuanto también a latitud y longitud. Entonces eso hace que estas imágenes se presenten en formatos que no son tan conocidos. Entonces, nuevamente, en una capacitación vamos a escuchar que nos van a decir, ¿tienen cargado el SW de Cipoletti, por ejemplo, como vemos en pantalla? Y ahí, lógicamente, si no conocemos ese formato, vamos a hacer agua. Son los formatos más conocidos: SW, GeoTIFF, JP2, MB-Tiles, IMG, MPR. No son otra cosa que imágenes como las que podemos sacar en JPG o en PNG con nuestro teléfono, pero la particularidad de este formato es que además incluyen archivos en los que se fija la información geográfica que acompaña a esa imagen satelital. Si vemos en el centro de la pantalla, vemos que la imagen que mostramos dentro de nuestro SIG está compuesta por 7 archivos. Esos 7 archivos son los que contienen la información geográfica, los datos, y todo lo que acompaña a la imagen propiamente dicha, que es el archivo ejido-cipoletti.sw. Una siguiente característica que tienen las imágenes que utilizamos en un sistema de información geográfica es que suelen ser archivos muy grandes. Consideremos, bueno, que una foto común de buena calidad que tomemos con nuestra cámara puede ser de 8 megapíxeles, por ejemplo, y eso sería una resolución de 3200 por 2200 píxeles. Si consideramos que las imágenes que se utilizan en un SIG suelen abarcar un barrio, una ciudad, o inclusive hasta una provincia, nos da una idea de que son imágenes verdaderamente grandes. La imagen que yo utilicé anteriormente, y de donde está extraída esta, que está en esta pantalla también, por ejemplo, tiene 50.000 por 64.000 píxeles, y un tamaño de 9 gigabytes. Digamos, es otra particularidad que tienen las imágenes SIG. Además de estos formatos, que son archivos que debemos tener dentro de nuestra computadora para poder trabajar en SIG, acá estaba la imagen sobre los formatos, no he salteado. Como vemos, por ejemplo, la resolución que obtenemos cuando trabajamos con una imagen más grande mejora, por lo tanto, cuando vamos a trabajar en un SIG necesitamos tener imágenes realmente grandes para poder visualizar lo que queremos lograr dentro de un sistema. Entonces, además de estos dos tipos de formato, que son los datos y las imágenes, son archivos que tenemos que tener dentro de nuestra computadora, guardados en la memoria. Y hay alternativas que nos permiten consumir tanto datos como imágenes de servidores online. Esto es una herramienta que en Argentina, por ejemplo, está recién en sus etapas iniciales de desarrollo. Si viviéramos en España, por ejemplo, la cantidad de servidores y la cantidad de información disponible es muy amplia y cubre gran cantidad de áreas de conocimiento. Para el caso de nuestra región patagónica también, o sea, que es bastante menor la disponibilidad de información que tenemos para poder trabajar. Por ejemplo, para la imagen satelital del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, yo suelo conectarme con los servidores del Instituto Geográfico Nacional, y hace aproximadamente un mes que no está disponible. Entonces estoy trabajando con las imágenes que tengo descargadas en mi computadora, y suele ser un problema, sobre todo en la velocidad a la que se realizan los cálculos dentro del SIG. Y acá nuevamente tenemos palabras raras, tenemos formatos raros, y también nuevamente, siempre eso considerando, cuando estemos en una clase de SIG, nos pueden llegar a decir, carguen un WMS del Instituto Geográfico Nacional. Y ahí, evidentemente, vamos a hacer agua. Bueno, no están hablando de otra cosa que de los estándares más conocidos desde los que se puede recuperar información, tanto de datos como de imágenes, dependiendo de la terminación, tienen distintos tipos de complejidad, que son los servidores que utilizan esta información. Los formatos más usuales son WMS, WFS, WCS, WMTS. Yo, por ejemplo, en mi caso, estoy conectado con los servidores del Instituto Geográfico Nacional, de Catastro de Río Negro, del Ministerio de Educación de la Nación, de Estadística y Censos de Neuquén. Entonces, menciono eso, si todos tienen información útil que podemos utilizar, y en muchos casos tenemos que construirla porque aún no está disponible. Entonces, los dos tipos de información
que utilizan SIG, dijimos que son los datos, que están organizados en planillas de cálculo, y las imágenes. Entonces, cuando estemos en un entorno SIG o en una capacitación de SIG, si nos hablan de los formatos que tenemos a la izquierda de nuestra pantalla, nos están hablando de datos contenidos dentro de una hoja de cálculo, o de un archivo de Google Earth, en el caso de los KML y KMZ. Cuando nos hablen de los formatos que están a la derecha de nuestra pantalla, de lo que nos están hablando son de las imágenes. Y las imágenes, tanto las hojas de cálculo como las imágenes, pueden estar contenidas dentro de nuestro disco rígido o pueden provenir de un servidor. Si provienen de un servidor, van a provenir de alguna de estos estándares de servidores con los que trabaja un SIG. Cuando estemos dentro del SIG, todo lo que sea dato, todo lo que sea hoja de cálculo, se van a llamar vectores. Y cuando estemos dentro de un SIG, todo lo que sea las imágenes, se van a llamar raster. Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor me detienen. Yo no sé si voy muy rápido, quisiera... No, vas bien, Luis. Está muy amena tu presentación. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, continuamos. Entonces, vamos a tener vectores, que sabemos que son los datos, dentro de un entorno SIG, que van a ser de tres tipos. Pueden ser punto, línea o polígono. Y los raster, que son las imágenes, pueden ser de dos tipos. Los mapas base, que fueron los que vimos en las primeras anteriores, o resultado de nuestros análisis. Cualquiera de los dos tipos de formatos que no contenemos dentro de un SIG, y cualquiera de los tipos que están dentro de esos formatos, es muy común que se los denomine shape. Y esta es una palabra clave en SIG, donde todo el mundo menciona siempre el shape, el shape, el shape, y si no sabemos lo que es, no vamos a entender nada. El shape es nada más y nada menos que la información que proviene de bases de datos y que proviene de las imágenes, que se convierte en el formato de capa, que es el que utiliza el SIG para poder visualizar la información con la que estamos trabajando. Ahora, ¿cómo ubicamos cada uno de estos tipos de geografía? Lo primero que deberíamos ubicar para trabajar en un SIG es saber en qué ubicación geográfica estamos trabajando. Entonces, lo más habitual que se fija en primer lugar es un mapa base. Un mapa base, como dijimos, es una imagen, que puede ser una imagen satelital, una imagen tomada con un dron, puede ser inclusive un plano, y está representada como una imagen de píxeles coloreados y se denomina raster. En este caso, por ejemplo, vemos que yo tengo cargado un raster del ejido de la ciudad de Cipolletti, el ejido completo, en formato SW, que tenía un peso, como habíamos visto, de 9 GB, y por debajo están con un tilde, esto que dice sensores remotos Viedma Bariloche, bueno, son las imágenes satelitales de un servidor WMS del Instituto Geográfico Nacional que en este momento no están disponibles. Ahora, sobre nuestro mapa base, nosotros tenemos que ubicar los elementos con los que vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que ubicar, que tendríamos que ubicar, que es algo que es una de las tareas más sencillas, es ubicar la geometría de puntos. Estos van a ser vectores. Estos puntos, por ejemplo, acá representan la quinta encuesta de victimización y percepción de seguridad que hicimos en Cipolletti en el año 2017, y cada uno de estos puntos indica un hogar en el que se ha realizado una encuesta. Esto proviene de una base de datos Excel, como vemos a la izquierda de nuestra pantalla, donde cada una de las filas representa a una persona encuestada con su latitud y longitud, y a partir de allí la podemos fijar dentro de nuestro sistema de información georreferenciada. La segunda geometría de vectores que podemos ubicar dentro de un sistema son los de tipo línea. Los de tipo línea, por ejemplo, esto es el trazado de calles de la República Argentina. La fuente es INDEC y provienen de un servidor WMS. Yo esta información no la tengo guardada dentro de mi computadora, sino que consumo la información de un servidor que en este caso pertenece a un organismo nacional. La tercera geometría de vectores que podemos ubicar dentro de nuestro SIG es la de tipo polígono. En este caso se han ubicado los radios centrales de la ciudad de Cipolletti, que en el momento en que trabajamos con esto fue en el año 2016 en Cipolletti, y no estaban disponibles en un servidor, y tuvimos que dibujarlos a mano. Fue una tarea bastante compleja que nos
Nos dificulta mucho en ocasiones trabajar con SIG el hecho de no contar con información ya prediseñada, y suele demorar un poco lo que es el trabajo específico sobre lo que estábamos haciendo, en este caso trabajando sobre las encuestas de victimización, y tuvimos que diseñar los radios censales de las ciudades y políticas uno por uno, que fueron bastantes horas de trabajo. Dificulta, pero tampoco es imposible. Entonces, solo con esto ya podemos empezar a utilizar la gran cantidad de herramientas que tienen los sistemas de información propiamente dichos para poder trabajar con los datos y empezar a visualizar o a relacionar los distintos tipos de inquietudes que tengamos dentro de nuestras preguntas de investigación, ¿verdad? Acá recordemos que cada punto, que cada línea o que cada polígono tiene asociada una base de datos con información, y esa información la podemos ver reflejada en un mapa. Lo primero, lo más sencillo que se puede hacer con la geometría de vectores, es obtener resultados descriptivos. Son simples opciones de simbología en la que, por ejemplo, podemos pedir, en el caso superior, en los puntos rojos indicaban las personas que habían sido víctimas de delitos en el año 2015, si no me equivoco, y los puntos azules quienes no habían sido víctimas de delitos. La siguiente son los radios censales de las ciudades y políticas con distintos niveles de color de acuerdo a su cantidad de población. Y la de abajo fue un simple ejercicio de darle mayor tamaño a la menor latitud de cada uno de los puntos. Estos resultados descriptivos ya nos están indicando un montón de información, que inclusive pueden hacerse cruces, pueden hacerse relaciones entre punto polígono, entre punto línea. Hay distintos ensayos, por ejemplo, en los que se define cuál sería la mejor opción para el diseño de una nueva línea del recorrido de una nueva línea de colectivos, en base a, por ejemplo, los barrios que tienen mayor población, en la ubicación de las escuelas. Todo eso se hace a través de operaciones de relación entre vectores. Luego simplemente se superponen al raster, que es la imagen que tenemos debajo, que nos muestra el lugar en el que estamos trabajando. Bueno, ahora bien, existen limitaciones, por supuesto. Yo en esta presentación mostré, por ejemplo, los puntos que indican los hogares en donde se han hecho encuestas de victimización. Bueno, esto hay leyes que lo prohíben, por supuesto que sí, secreto estadístico, protección de datos personales. Entonces, para poder salvar ese inconveniente, existen muchísimas otras herramientas que lo que hacen es mostrar la información que nosotros queremos de una forma que no viole ninguna de estas leyes, por supuesto. Y los resultados que obtenemos de este tipo de relaciones, por lo general, suelen aparecer como un nuevo formato raster. Habíamos dicho que un raster era una capa de imágenes, una imagen de píxeles coloreados que en este caso se superpone a nuestro mapa base. Aquí, por ejemplo, yo estoy mostrando a la izquierda de la pantalla las zonas con mayor y menor densidad de delitos en la vía pública en el año 2014, según nuestra encuesta de victimización y percepción de seguridad. Si me permiten volver hacia atrás, por ejemplo, yo tomé la información de los puntos, que legalmente está prohibido mostrarla, hice un proceso informático dentro del sistema de información, dentro del programa propiamente dicho, y muestro la misma información en esto que se ha hecho tan famoso y tan difundido como son estos mapas de calor. A la derecha de la pantalla son también zonas de mayor y menor cantidad de delitos contra la vivienda. Esto no quiere decir que, por supuesto, que en el resto de la ciudad no existan los delitos, simplemente me está indicando donde son más comunes estadísticamente hablando. Como vemos, esta visualización es muy interesante y nos da la pauta de que ningún proceso social se produce dentro de nuestras ciudades al azar. Siempre tienen alguna causa subyacente, alguna explicación, y tal vez trabajar con estos sistemas de información nos permite superar la idea de trabajo con gráficos, por ejemplo, y nos permite no solo ubicar cantidades, ubicar tasas, ubicar porcentajes, sino también fijarlos geográficamente dentro de un mapa. Bueno, entonces los SIG son un entorno, no son un programa informático, son un entorno donde conviven personas, equipamientos, datos y metodologías. La finalidad de un SIG no es hacer un mapa, la finalidad de un SIG es colaborar en la toma de decisiones, aportar respuestas hacia nuestros problemas de investigación,
y colaborar también en la gestión de cualquier tipo de información que sea susceptible de trabajar geográficamente. Una consulta en mi trabajo, cuento una anécdota, desde el sistema penitenciario, donde se contemplaba la posibilidad de trabajar con sistemas de información geográfica, y había una propuesta de trabajar con los internos y una propuesta de trabajar con sus familias. Por supuesto, trabajar con las personas privadas de su libertad, con los sistemas de información geográfica, no tiene mucho sentido porque van a estar todas ubicadas en el mismo punto. Eh, Sin embargo, trabajar con las familias o con los lugares en donde trabajaban, si es que trabajaban, o con cualquier información que esté relacionada con distancias dentro de un territorio, sí puede resultar muy útil. Eh, bueno, fue bastante rápido, espero no haber abrumado con tanta información. Tampoco hoy necesito sacar la pantalla. Socorro, gracias. No, la información, Jaime, muchísimas gracias, fue bastante precisa como para, inclusive para las personas que no, si en el grupo, en el equipo que está hoy en la capacitación, como eran en los principios básicos y no habían tenido contacto con ningún tipo de terminología, la manera en la que la abordaste pues es bien amable a la hora de poder interesarse en poder estudiar más este campo previo a atreverse a hacer una georreferenciación. Porque conociendo estos términos básicos y las aplicaciones básicas de cualquiera de los sistemas que presentaste, se puede poner en marcha una georreferenciación con algunos datos que podamos obtener a modo de ensayo. Y Sí, de esta forma, precisamente, sí. perdón, sí, precisamente la idea era aportar en el sentido de comprender que un sistema de información geográfica no es un programa de computadora difícil de usar y que debemos estar al servicio de un sistema de información geográfica proveyendo la información para que haga cosas, sino todo lo contrario. Un SIG es una herramienta que podemos utilizar y tal vez es mucho más importante conocer en qué la podemos utilizar más que cómo utilizarla. El cómo utilizarla puede hacerlo un personal técnico, pero el en qué utilizarla debe ser tarea de los cientistas sociales. El cientista social es quien define o decide cuáles son nuestras preguntas y si es pertinente utilizar SIG para responderlas. Parece mucho más relevante eso que el aspecto técnico de uso de un SIG. Sí. Jaime, ¿pudieras darle de nuevo el operador a Carolina? Sí, cómo no. Sí. Y el último ejemplo que presentaste antes de cerrar, el modo de presentar una información cuando se cuenta con unos datos y siendo uno el analista y quisiera de todas maneras no dejar por alto lo que ha encontrado, buscar a través del sistema que esté utilizando la mejor forma de mostrarle a la ciudadanía lo que se ha encontrado en la investigación, sin necesidad en algún momento de impactar o crear una alarma pública que sea de una interpretación. Y más acá para la zona Patagonia, que hay que tener mucho tacto a la hora de mostrar un dato, porque las personas no van a ir como a desglosar ese dato, sino va sencillamente a hablar de lo que le muestra el dato. Y se va a poner Exactamente. en ese aspecto. Para Bueno, el equipo pueden abrir el micrófono si tienen alguna pregunta para Jaime o algún aporte con respecto a la participación o lo que nos mostró Jaime, o escribir a través del chat y yo gustosamente puedo hacer la pregunta en nombre de ustedes para Jaime. Aquí tenemos, Jaime, compañeros de Misiones, también tenemos compañeros de Tucumán, nos acompañan también compañeros de nuestro nodo de Patagonia bueno, gracias. y otras personas Hola. invitadas. Hola, buenas tardes. Estoy un poco con mala conexión ahora, pero sí quería agradecer, al menos de mi parte, soy del Nodo Misiones, trabajamos con Rocha. Para nosotros es completamente nuevo esto, hicimos la capacitación anterior que partía desde otros conocimientos, así que esto para mí fue muy clara tu exposición. Al menos a mí, buscamos compartir las apreciaciones del grupo, que varios están acá,
me ubicaste en el meollo de la cuestión, digamos, de estos sistemas, y esperamos poder utilizarlo y trabajar en conjunto y seguir aprendiendo, digamos, en este aspecto. Por mi parte te agradezco mucho, Jaime, por este aporte. Bueno, muchas gracias, me alegro mucho que haya sido de utilidad, era el objetivo. Bien. Bueno, mi nombre es Olga Puente, Jaime, del nodo de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo te va? Bueno, también agradecerte, agradecerle a Jason que ha organizado este espacio de capacitación. Creo que me quedaría con esto de que transmitiste como muy importante, que a lo mejor la administración, digamos, de estos sistemas de información geográfica la pueden realizar los técnicos, pero son todos los investigadores los que tienen que saber, digamos, y conocer, digamos, lo que pueden brindar estas herramientas. Uno, para poder pedirle a los técnicos, necesita saber, digamos, qué brinda la herramienta, cuáles son los aportes que nos pueden brindar, si no uno realmente no puede pedirlo. Entonces me parece que en ese sentido esta capacitación, digamos, que simplemente es contar de qué se trata de manera clara y precisa, sirve y viene bien para todos los equipos, los que estén más adentrados en el tema y los que no estén, como decía recién Rochi, no estén tan adentrados en el tema. O sea, agradecerte y bueno, a Jason que pensó también en esta capacitación. Bueno, muchas gracias, Olga. Sí, bueno, efectivamente mi preocupación tal vez era que las personas que ya conocen al menos algo sobre el entorno SIG, seguramente esta información les fue bastante redundante, pero desde mi propia experiencia, desde los comentarios que he tenido con otras personas que han querido involucrarse en estos sistemas, es el lugar preciso donde se hace agua a la hora de ingresar al mundo SIG. La terminología y la funcionalidad, y sobre todo la conceptualización. Es eso de no pensar así como un programa informático, sino como un sistema. Yo soy Mirta y soy responsable del nodo Tucumán. También quería agradecerte, Jaime, esta bajada, porque ciertamente el curso que hicimos antes nos resultó bastante difícil, bastante complejo, porque partió de un punto de conocimiento que no teníamos muchos de nosotros, o sea, un punto de falta importante y serio. Así que me parece muy buena la iniciativa de Jason y la tuya de plegarte ahí para poder acercarnos un poco más a como nuevo lenguaje distinto para nosotros. En nuestro nodo hay psicólogos, abogados, trabajadores sociales, claro, y nos estamos sintonizando con esto y tratando de ver el para qué nos sirve, que me parece que ese ha sido el señalamiento más importante hoy, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Porque de cómo, indudablemente, se van a ocupar los técnicos, los que tienen un saber ya apropiado, pero para nosotros sí es muy importante saber para qué sirve esta herramienta. Que yo, mira, vos tenías la idea de que servía para mapas y justamente estás diciendo que no precisamente para eso. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mirta. Bueno, sí, todos los campos de conocimiento que ustedes están trabajando siempre van a tener alguna utilidad de estos sistemas. Es simplemente ponerse a pensar en qué podemos utilizar una ubicación geográfica y superar la idea de... Bueno, hay un autor muy importante en estos sistemas que se apellida Busay, que bueno, un poco exagerando también mencionaba que todavía hay gente que trabaja con gráficos de torta y cuadros y no da el salto hacia la representación de esa misma información con su componente geográfico. Me parece, bueno, tal vez una exageración, pero es una forma de graficar esto de que puede enriquecer mucho el análisis de la información que utilizamos en nuestras ciencias. Claro que sí, porque eso significaría un salto cualitativo muy importante.
¿Puedo hacer una Gracias. pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Para que- Bueno, por un lado, siguiendo con lo que se está conversando acá, nosotros estuvimos charlando sobre el Excel, ¿no? Ni siquiera lo había pensado en ese sentido, que ese Excel forma parte de este SIG, digamos que es su primer paso, el primer paso más elemental, y también estuvimos revisando, bueno, los contenidos de cómo se escribe cada apartado, cada ítem, estuvimos viendo eso con el grupo, y teniendo en cuenta lo que dijo la compañera anteriormente, ¿por qué no se hace ese salto? Me generó esa duda, ¿por qué no se hace ese salto a trabajar con esto en los grupos y sí con gráficos o otras cuestiones? ¿Por qué no? Es más complejo, implica otra capacitación seguramente. No, bueno, lo que yo considero en realidad, lo he considerado desde mi propia experiencia cuando empecé en esto y sobre todo charlando con gente que ha trabajado o que está empezando a trabajar con los sistemas de información geográfica, es muy habitual que las personas que capacitan en sistemas de información geográfica omitan el paso de dar ese conocimiento previo, o sea, esa base preparatoria para poder ingresar al mundo de los SIG. Como decía, durante la capacitación hay formatos que tienen un nombre raro, pero en realidad no son más que un Excel. O sea, y cuando ingresan a un SIG se les menciona como CSV, como Shape, como DBF, y si no estamos familiarizados con esa terminología, empezamos a pensar que se trata de un conocimiento muy específico o muy profundo, cuando en realidad son distintas modificaciones de los archivos comunes que solemos utilizar. En el caso de las bases de datos que podés llegar a tener, tal vez, si se trata, por supuesto, de información pertinente, lo único que necesites para dar el salto hacia un análisis geográfico sea fijar correctamente latitud y longitud de cada uno de esos puntos. Con eso ya obtendrías un mapa de puntos que podés fijar sobre un mapa base y empezar a buscar y a tratar relaciones de acuerdo a los campos que tengas dentro de esa base de datos. Toda la información contenida en las columnas es susceptible de ser mostrada a través de un mapa. Primero desde lo descriptivo, por supuesto. Un análisis descriptivo común de cualquier información tiene una riqueza visual eh, y una interpretación un poco más elevada utilizando un sistema de información geográfica. Luego sí, los niveles de complejidad aumentan y se pueden hacer operaciones estadísticas, se puede trabajar con inferencia, eh, pero eso sí ya requiere niveles de conocimiento un poco más avanzados, que son conocimientos técnicos. No necesariamente debe saberlos eh, un cientista social o quien está trabajando en los equipos de investigación, por ejemplo. Una persona que conozca cómo cargar la información y cómo pedirle información a un SIG, las preguntas que hacemos de investigación, el sistema las debe responder, no nosotros ser esclavos de un sistema y darle datos. Creo que el proceso es el inverso, utilizarle sí como una herramienta. Muy interesante. Interesante, gracias. De nada. Jaime en el chat tiene varios mensajes de agradecimiento por la capacitación y bueno, por la sencillez con la que has podido bajar el conocimiento. Que de seguro va a salir de aquí más de uno entusiasmado a animarse a crear archivos básicamente Excel y poderlos exportar y crear algo que le vaya haciendo más llamativo su trabajo. Sí, correctamente. Entusiasma mucho primero, sobre todo, ver la forma en que se presenta la información y ahí viene la expectativa de, a mí me gustaría hacer eso. El choque con la ola se produce por este error. Yo, bueno, no quisiera responsabilizar a quienes capacitan el sistema de información geográfica, pero ahí hay un freno muy grande en que estas personas que capacitan dan un salto porque tal vez en justamente querer mostrar el sistema informático antes de mostrar sus posibilidades. Hubiese sido una capacitación como cualquier otra si yo les pedía que instalaran un sistema de información geográfica gratuito y empezar a trabajar con ejemplos y hacerle cargar capas. No, iba a ser frustrante y no se iba a entender nada. Tal vez ahora, si sabemos este conocimiento básico, lo que mencionaba de los tres, para mí que son tres pasos en esto, es conocer qué son y para qué sirven,
luego trabajar sobre de qué forma crear los insumos para trabajar en un SIG, que esto es nuestras bases de datos, y con eso ya apropiado dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestro acervo, sí, trabajar sobre las formas de carga, que en realidad no reviste grandes dificultades, es solo conocer esto y animarse. No, y además que hay bastantes instituciones que ya tienen información cargada, lo que hay que hacer es trabajar con ellos y si tienen información de la cual consideramos de utilidad para el estudio que estamos haciendo. No tenemos que empezar a hacer el relevamiento, sino ya está una data que puede ya permitirnos hacer un trabajo. Sí, y además, bueno, un detalle importante, tal vez no lo mencioné, sí lo mencioné al principio, quienes trabajamos con datos, siempre solemos tener el problema de la estandarización. El hecho de que no exista una estandarización generalizada sobre la información en la que trabajamos suele ser un problema, no un problema insalvable, sino un problema que nos puede llevar muchas horas de trabajo, poder combinar la forma en que se trabaja en distintos lugares. Esto como experiencia me suele pasar en Neuquén con las comisarías, por ejemplo, que registran hechos a través de denuncias o a través de otros métodos, y la información que reúne cada comisaría no tiene casi prácticamente ninguna conexión entre sí. Entonces, recibir información de dos comisarías diferentes, de todas las denuncias que han recibido en un mes, por ejemplo, significa horas y horas y horas de compatibilizar esa información. Creo que una buena iniciativa sería también ir retrabajando con estos modelos de estandarización, que por supuesto deberían estar validados, deberían tener la información que nos sirva y que queremos usar. Si alguien más tiene una consulta, duda, aporte. No hay preguntas en el chat, Jaime, entonces en nombre de la red te doy las gracias y en nombre del Nodo Patagonia también te reitero el agradecimiento por el espacio brindado y por tus ganas de poder traernos eso que ya has ido adquiriendo y que pudiste hacerlo sencillo, claro y preciso para las personas que recién inician y tienen el interés de continuar en el camino de estos sistemas, y que desde el Nodo Patagonia estamos dispuestos a apoyarles. Somos un equipo, una red nacional y estamos para apoyarle a todos en cualquier momento del camino en el que tengan algún comentario o duda. Les participo que la actividad fue grabada, posteriormente vamos a compartirla por si quieren volver o compartirla con alguien, y por el correo electrónico se les hará llegar el certificado de asistencia. Gracias a todos, que continúen teniendo unas buenas tardes y nos encontramos más adelante. Okay. Hasta luego, Jaime. Gracias, Carolina, por la grabación. Gracias. Un gusto, Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Que estén bien. Chao.